todos, bienvenidos a esta unidad 1 de la materia ética y educación. En esta unidad estudiaremos someramente el panorama general de las humanidades y su relación con la educación. Los objetivos no solo de esta unidad, sino de la materia completa, ética y educación, son los que aparecen a continuación en sus pantallas. El primero de ellos es distinguir los conceptos relacionados con la filosofía, con la educación y con la filosofía de la educación. También ver cuál es la relación de estos conceptos con la antropología filosófica. Se darán cuenta poco a poco que justamente la noción de ser humano, de antropología, va a ocupar un puesto central entre la ética y la educación. El segundo de los objetivos nos acercaría a la definición y al estudio de la ética, de la palabra ética, entendiéndola a la ética, como un proyecto en el que nos jugamos la construcción del ser humano, que no vive solo, por lo tanto, es la construcción del ser humano en sociedad para ir generando personas y personas en sociedad, es decir, ciudadanos. Vamos a ir poco a poco desarrollando estas nociones y estas definiciones a modo de insinuaciones para generar reflexión. Pasamos al papel de la filosofía y la educación, pasamos a su relación. La filosofía nos va a estar planteando constantemente determinadas preguntas. A veces la filosofía no es demasiado precisa como para darnos soluciones, pero sí nos adelanta en una muy buena parte del camino, que es tener las preguntas adecuadas. En este contexto interrogante, en este contexto de curiosidad, surgen dudas que son las que nos van a ir guiando durante nuestro estudio. Estas dudas nos van encaminando y nos van encauzando hacia la parte más definida de la materia. Algunas de ellas son las que vienen aquí. ¿Qué es la educación? Seguramente ustedes ya tienen varias definiciones sobre ella. ¿Cuáles son sus fines? Educar es adoctrinar, lo tocaremos un poquito más adelante. Otra pregunta que puede surgir en ese camino entre filosofía y educación es: ¿la libertad es esencial en el proceso educativo? Por último, ¿se parte de un concepto de hombre al educar? Estas preguntas, entre otras muchas, pueden ser las que nos vayan guiando en nuestra reflexión y en nuestro conocimiento. En este avance, en esta propuesta de dejar nociones que pueden hacernos reflexionar, quiero utilizar esta frase que sin duda alguna les va a dar a ustedes un poquito de duda, un poquito de rechazo. Educar es imponer. Si dijéramos la frase así, sin más, seguramente todos y cada uno de ustedes estarían de acuerdo en decir que no, educar no es imponer. Si se dan cuenta, la palabra imponer está en rojo. Vamos a intentar averiguar por qué está en este color y por qué esta provocación aparece. Vamos a entender la palabra imponer en su sentido más etimológico. In, una negación, y poner. Este prefijo in, además de negación, puede ser también sinónimo de interno. Este segundo sentido es el que vamos a utilizar para entender esta palabra imponer. Dicho de otra manera, pudiéramos decir, educar es poner adentro. Es decir, desde que cualquier ser humano, incluso desde el vientre materno, cualquier ser humano está absorbiendo el resto del mundo del ser humano. Está absorbiendo la cultura, está absorbiendo los sentimientos de la madre, está absorbiendo notas características del entorno en el que vive. Y esa dinámica de irnos enriqueciendo de todo lo que está afuera de nosotros es lo que va a realizar el ser humano durante toda su vida. La educación lo que hace es una sistematización, un ordenamiento, una influencia un poquito más dedicada en este ejercicio de poner dentro del ser humano.
Es decir, cuando nacemos nos incorporamos a algo, a la sociedad. Este algo ya está estructurado en un idioma, en un esquema de valores, en una forma de ver la vida, en un conjunto de leyes, en una determinada cultura. Todas estas estructuras que están afuera del nuevo ser creado van a ir condicionando la conducta de este ser humano. De alguna forma, el ser humano de esta manera se está educando, se está construyendo a sí mismo. Continuamos con una frase de Aristóteles. La educación, medio por excelencia para contribuir al desarrollo del individuo en cada una de sus potencialidades. Nuevamente vemos la palabra educación y vemos una palabra en rojo, potencialidades. El bebé en el seno materno es un conjunto prácticamente total de potencialidades, de capacidades que ese individuo tendrá que encargarse de desarrollar durante toda su vida. A esto es a lo que nos referimos con potencialidades, a las capacidades que el ser humano tiene y que desarrolla como tarea de toda una vida. La educación es un factor de desarrollo de estas potencialidades, de definición de estas potencialidades, de ayuda al descubrimiento de ellas. El ser humano va a tener como finalidad última en su vida desarrollar de la manera más profunda posible, que a él le sea posible, el mayor número de potencialidades, de capacidades del que disponga. Esta es la tarea de la educación, esta es la tarea del ser humano y por lo tanto desde aquí ya podemos ir deduciendo que la educación no es un elemento de un determinado tiempo de la vida, sino que es una tarea que nace desde antes del nacimiento y que se prolonga justamente hasta la muerte. Este proceso de educación, este proceso en donde ya vamos viendo que el ser humano se va construyendo, tiene, por decirlo de alguna forma, un proceso integrador, tiene un esquema que todos vamos siguiendo. Lo primero que el ser humano hace al nacer es un proceso de socialización. Empieza a reconocer al papá, empieza a reconocer a la mamá, empieza a reconocer el entorno, empieza a investigar en dónde está el ser humano recién nacido. Por lo tanto, todos tenemos conciencia de que el ser humano, el bebé, cuando nace es sumamente desprotegido. Por lo tanto, es sumamente dependiente de quién, de su entorno, principalmente de su familia. Por lo tanto, el primero de los procesos es un proceso de socialización, de saberse en conjunto, de saberse en sociedad. A partir de la imitación, a partir del aprendizaje, a partir de la experimentación, el ser humano, ese bebé prácticamente eh, débil, empieza a fortalecerse, empieza a integrarse en esa sociedad en la que ha nacido. Este proceso de socialización, conforme este ser humano va creciendo y se va desarrollando, pasa o acompasa más bien, junto con la socialización, un proceso mucho más personalizado de formación humana, en donde él mismo es en última instancia el responsable final de su propia construcción. En un principio dependes de los demás, en un segundo momento, sin dejar de depender de los demás, el propio ser humano, ya con sus capacidades o con ciertas capacidades lo suficientemente desarrolladas, empieza a tomar decisiones que lo hacen construirse a sí mismo. De tal manera que el entorno social no determina la construcción de la persona, la condiciona, pero no la determina. Es decir, un entorno violento puede dar como resultado una persona que decide ser pacífica. Ese entorno no le obliga necesariamente a ser violento. La suma de estos procesos, la suma de estos dos momentos llevadas constantemente de la mano, es a lo que nosotros le llamamos personalización. Si nos vamos dando cuenta, ya en este proceso integrador
estamos viendo la importancia de la educación, estamos viendo la importancia de la persona, la importancia de la antropología filosófica y, por lo tanto, cómo la filosofía interviene también en la relación que el ser humano tiene consigo mismo y con la sociedad. ¿Cuál pudiéramos decir que es el fin de la educación? Por poner algunos, seguramente ustedes puedan ver muchos más, ¿no? Vuelvo otra vez a citar a Aristóteles, no porque sea el autor que tenga toda la verdad sobre la educación, sino porque tiene ciertos puntos que nos pueden servir para nuestra reflexión, como otros muchos, por supuesto. Aristóteles dice que la educación vista por la filosofía no es un acontecer solamente espontáneo, en el caso de quizá de los animales, no es un acontecer natural, sino que tiene que ver siempre este fenómeno cultural, esta parte de socialización de la que ya hemos hablado. La educación, vista así, desde este punto de vista, es una acción dirigida conscientemente hacia la meta de alcanzar la perfección humana. Nuevamente, la perfección humana es la que tenemos como finalidad última de nuestra vida. Y si la educación corresponde a toda nuestra vida, la finalidad de la educación y la finalidad de la vida van de la mano. Teniendo en cuenta que la palabra perfección es inalcanzable para el ser humano. La palabra perfección referida a cada uno de nosotros es más bien como una idea motor, como una ilusión, en el buen sentido de la palabra, de querer ser la mejor versión, de querer construir la mejor versión de mí mismo que yo pueda construir. No va a ser la mejor versión absoluta, sino la mejor versión de mí mismo que yo pueda construir. A esta perfección humana es a la que nos estamos refiriendo con el fin de la educación. Entonces, la filosofía y la antropología filosófica nos van guiando hacia una finalidad de la educación que en el fondo redunda en la propia autoconstrucción del ser humano como finalidad antropológica y como finalidad educativa. ¿Y cuál es la consecución? ¿Cuál es la meta última de este luchar por la construcción de la perfección humana? La meta última es la felicidad. La perfección, para Aristóteles, se confunde con la felicidad. El que cada uno de nosotros trabajemos y decidamos libremente desde nuestras propias acciones concretas y ganemos la mejor versión nuestra que nosotros podemos alcanzar, eso nos acerca más a una mayor felicidad. En la medida en la que nos alejamos de esta optimización de nuestra perfección, estamos dejando algo de felicidad en este proceso educativo y de construcción del ser humano. Seguimos con el fin de la educación, con esta preocupación por el fin de la educación, y nos volvemos otra vez a la arena de la cultura. El espíritu, esta es una palabra cargada de contenido que nos vamos a meter, Geist en alemán, en el desarrollo de la cultura, el ser humano se va expresando a partir de la cultura y la humanidad, es decir, el conjunto de seres humanos se expresan desde la cultura. Este espíritu, este desarrollo cultural, se da cuando el hombre ha creado los medios para dominar la naturaleza y posteriormente volver su preocupación sobre sí mismo. Hemos dicho que la educación no es algo que se dé de manera instintiva, de manera natural, sino que es un proceso cultural. La primera aplicación de este proceso cultural es la acción del ser humano sobre las herramientas naturales para intentar cumplir sus necesidades. De esta forma, el ser humano, desde sus propias capacidades, empieza a dominar la naturaleza para cumplir y cubrir sus necesidades. Pero esto no es suficiente. La cultura nos da una muestra de cómo el ser humano, el hombre de Cro-Magnon, el hombre de las cavernas, el hombre del siglo XXI, nos vamos educando y lo manifestamos en ella, en la cultura. Pero eso no es suficiente. En última instancia, este proceso transformador, este proceso creador, tiene que volver su preocupación, su centro, sobre el ser humano mismo, sobre la propia persona. Esta construcción, por lo tanto, tal y como lo vamos manejando, del ser humano, esta tarea que cada uno de nosotros tenemos, va aterrizando
indudablemente en una filosofía de la vida. Es decir, todas las características dominantes de una civilización en todos sus aspectos son una parte de la herencia social para las próximas generaciones. Cuando un nuevo bebé nace, no solamente está absorbiendo la cultura del momento en el que él está naciendo, no solamente está absorbiendo la cultura de sus papás en ese momento histórico, no solamente está absorbiendo el contexto social en el que él está naciendo, sino que con esos contextos, con esa cultura familiar, con esa cultura que está en el aire, absorbe lo que sus antepasados todos han ido creando. Y no solamente desde el punto de vista cultural, no solamente desde el punto de vista social, sino que incluso pudiéramos, con las novedades de neuroética, neurolingüística, que la ciencia va descubriendo a partir del estudio del cerebro, pudiéramos también quedar de acuerdo en que toda esta cultura ancestral, toda esta sabiduría de las generaciones anteriores van acumulándose en una parte antigua del cerebro que en parte nos va explicando en ciertas actitudes que en el presente estamos teniendo. Por lo tanto, como hemos visto y como ya habíamos tocado desde el principio prácticamente de nuestra introducción, cuando hablábamos de antropología filosófica, el hombre es el soporte de la educación. Hombre, ser humano, educación van de la mano. El hombre es el protagonista de la educación, tanto para inducir, tanto para facilitar el proceso educativo, como para recibir y estar construyendo los resultados a partir de este proceso educativo. Por lo tanto, el hombre es el que origina la educación y el hombre se origina con y desde la educación. Este va a ser el punto intermedio inevitable entre educación y filosofía, la antropología filosófica, la construcción del ser humano desde este proceso de necesitación absoluta, como el bebé que tenemos en la imagen, hasta el desarrollo lo más granado posible de la mejor versión de cada uno de nosotros como finalidad y meta última de nuestra vida y, por lo tanto, de nuestra felicidad. Nacemos humanos, es un proceso biológico natural y nadie tendría problemas en admitir esto. Es decir, todos los niños que nacen, todos los niños dentro del útero materno ya tienen derechos humanos, porque somos humanos. Pero eso no es suficiente. Eso es como el pistoletazo de salida. Además de nacer humanos, tenemos también que llegar a ser lo más posible por nosotros mismos y por los demás. No se trata de un combate o de un reto o de una visión individualista. Esto es un error. Todo el proceso humano, toda la construcción humana, todo el comienzo y el fin, el alfa y la omega de la educación, tiene que ser el ser humano viviendo en sociedad. No existe Tarzán, no existe Robinson Crusoe que puede vivir solo en una isla. Todos nacemos junto con todos. Todos nacemos vulnerables. Todos nacemos necesitados. Por lo tanto, todos nos hacemos junto con los otros. La ética nos indica cuál debe ser nuestro quehacer en el mundo. Pero también la ética, lo mismo que la educación, nos ayuda a entender cómo tenemos que hacernos a nosotros mismos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacernos? Sociedad, persona concreta. Ambos de la mano, nuevamente, dan como resultado un proceso inevitable de personalización. Y vamos a terminar con esta frase, aunque ustedes en la presentación podrían ver más diapositivas en la plataforma. Las dejo ahí nada más para su consulta y para su interés, si es que así fuera. Y nada más lo dejamos con esta frase de Dilthey, pensador del siglo, del siglo XIX, que dice: solo partiendo de la meta de la vida se puede determinar la de la educación. La meta de la vida es la meta de la educación. Como ya hemos dicho en esta primera videoconferencia, el ser humano tiene el gran reto
en sus manos, el único y el mayor reto es construirse. Y nos construimos desde los procesos educativos que toman en cuenta la familia, la sociedad, la cultura, la educación, para ser nosotros lo mejor que nosotros podemos ser. Hasta aquí esta primera videoconferencia, este primer café virtual, por decirlo de alguna forma, que nos vemos juntos con la intención de poder dejar píldoras, pastillas que estimulen nuestra reflexión, estimulen nuestro pensamiento y nos permiten ir desarrollando un poquito una idea original sobre qué consideramos cada uno de nosotros que es la educación, cómo nuestro proceso educativo, más allá de la educación formal, eh, nos pone a todos y cada uno de nosotros en juego y, por lo tanto, desde el punto de vista ético, nos pone a nosotros en la responsabilidad de justificar las acciones que tomamos, justamente para desarrollar y alcanzar la meta que tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Hasta aquí, como digo, esta primera reflexión. Muchas gracias a todos. Ojalá haya podido ser realmente un tiempito en donde ciertas ideas hayan podido ayudarles a darle vueltas a la cabeza y a lo mejor alguna de ellas pueda apoyar esta escritura dinámica, este ensayo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta mañana.